Buenos días, hermanos. Amén. Nos los saludamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos una cordial bienvenida a este servicio dominical. La primera alabanza que tenemos es firmes y adelante. Firmes y adelante. Cuando seguimos a nuestro Señor debemos hacerlo con esa fe que mueve montañas. Seguirle con mucha fe, sí, amigo, familiar que nos ve. Si tú eres hermano, te has alejado de repente del Señor un poco, puedes volver a sus pies, agradecerle por su bondad, por su amor infinito, pedirle perdón y reanudar ese primer amor en Cristo Jesús y serle fiel, firme y adelante en la fe hasta la muerte. Sí, hermanos, debemos hacerlo porque nuestro Señor hizo un sacrificio tremendo en esa cruz. Murió por ti que nos estás viendo, por mí. Qué inmenso sacrificio de nuestro Señor de dar su vida por los muchos. Y esos muchos, toda esa humanidad estaba perdida en delitos y pecados. Sin embargo, murió así. ¿Para qué? Para lavarnos de toda nuestra maldad. Amén. 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 Vamos a entonar entonces firmes y adelante. ¿Nos acompañan? Jesús nos ve.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a nuestros hermanos y amigos en la fe que nos ven a través de nuestros medios cada domingo. La prédica de esta semana titula La fe que vence al mundo. Sabemos muy bien que estamos viviendo en un mundo lleno de desafíos, pues enfrentamos enfermedades, problemas, diversos tipos de tribulaciones, crisis económicas. A la vez también en el plano espiritual enfrentamos tentaciones y ataques constantes contra nuestra fe. Ante estas circunstancias, el apóstol Juan nos recuerda que hay un poder muy superior que puede sustentarnos y darnos la victoria. Ese poder es nuestra fe en el Señor Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 5, que vamos a revisar en esta mañana, vamos a encontrar este elemento principal de la fe. Un elemento central que nos va a conectar con Dios y nos va a capacitar para poder vencer al mundo. Imagina una lámpara en una habitación. La lámpara tiene todo lo necesario para iluminar. Tiene una bombilla o un foco, tiene un interruptor para prender y apagar la lámpara y tiene un diseño perfecto, unos materiales de alta calidad. Sin embargo, por más que intentemos encenderla, no funciona. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado conectarla al tomacorriente. Nuestra vida es como esa lámpara. Fuimos creados por Dios con propósitos y hemos sido equipados con diversos talentos y dones. Sin embargo, por nosotros mismos no podemos vencer las tinieblas del pecado o las tinieblas que estamos viviendo o estamos viendo alrededor nuestro en el mundo. Porque justamente las tentaciones del mundo y las pruebas siempre van a estar presentes en nuestra vida. Para esto, nosotros tenemos que estar conectados a la fuente de energía espiritual que viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe viene a ser como ese cable que nos conecta a la fuente de energía. A través de ella, nosotros vamos a poder recibir la luz, la sabiduría y la victoria que únicamente pueden venir de nuestro Dios. Y es que, sin fe, nosotros somos como una lámpara que está desenchufada. Vamos a ser ineficaces y vulnerables en esta vida. Pero, cuando confiamos en Cristo, el poder de Él, de nuestro Señor, va a fluir a través de nosotros y vamos a poder iluminar nuestra vida e iluminar la vida de otras personas, incluso en los momentos más oscuros. Una pregunta para que reflexionemos. ¿Estamos conectados, estamos enchufados a esa fuente de poder? Si tú sientes que esa oscuridad todavía te rodea, recuerda que Cristo ya venció al mundo. Nuestra fe en el Señor debe ser suficiente para que el poder del Señor fluya a través de nosotros en nuestra vida y nos dé la victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enchufarnos a la fuente de poder del Señor Jesucristo, encender la lámpara e iluminar nuestro camino con la palabra del Señor. Esta ilustración entonces nos muestra que, así como una lámpara necesita estar conectada a una fuente de electricidad para poder iluminar, nosotros necesitamos estar conectados a Cristo para, a través de la fe, poder vencer a toda la corriente del mundo. Nuestra fe entonces viene a ser como ese cable que nos da la victoria y nos capacita para poder vivir en el amor del Señor. En el amor, en la obediencia y en la fortaleza que viene de Cristo. Amén. Sin esta conexión nos vamos a encontrar espiritualmente débiles, incapaces de resistir a las tentaciones de nuestra propia carne, del mundo o de Satanás, y caeremos ante las pruebas. Pero cuando vivimos en fe, el poder de Dios fluye a través de nosotros
transformándonos y permitiendo que podamos vencer cualquier tipo de dificultad que se nos presente. Hoy veremos entonces cómo esta fe nace, cómo se manifiesta y cómo asegura la victoria en nuestro camino a todo lo que se opone en nuestra relación con Dios. Veamos qué lecciones nos da el apóstol Pablo acá en esta primera carta. Una primera lección que nosotros podemos comprender es la siguiente: la fuente de la fe, nacer de Dios. Hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Este pasaje nos dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando nos hicimos cristianos, es decir, cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, llegamos a formar parte de la familia de Dios. Cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, pasaste a ser hijo de Dios, porque antes no lo eras. Los creyentes, otros creyentes, vienen a ser por eso tus hermanos, y por eso es que nosotros nos llamamos entre nosotros hermano o hermana. Es Dios entonces el que determina quiénes son los miembros de la familia de Dios. Nosotros no podemos definirlo, nosotros no podemos por nuestro propio medio formar parte de la familia de Dios. Dios es el que abrió la puerta para que tú puedas ser parte de su familia. Entonces nosotros hemos sido simplemente llamados a ser parte de la familia de Dios, a ser aceptados y a ser amados. Si los hermanos en la fe forman parte de tu familia, pregunta: ¿cómo estás tratando tú a los miembros de tu familia, que es la familia de Dios? Sabemos bien que Dios es vida, y la vida espiritual eterna es el resultado de haber nacido de nuevo por nuestra fe en Cristo, y hemos nacido en Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, como acá nos dice el apóstol Juan, es nacido de Dios. Nuevamente, si tú has depositado tu fe en Cristo, has nacido de nuevo y has nacido de Dios. Este es el método mediante el cual nosotros hemos recibido salvación. Recuerda que estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo va a tener vida eterna. Recordemos también que Juan, en su evangelio, presentó una manera muy clara mediante el cual se nace espiritualmente, y mediante este método también vamos a ser nosotros hijos de Dios, sencillamente por tener fe en Cristo. Por lo tanto, ese comentario o ese dicho que tú por allí debes haberlo escuchado, en el cual se menciona que todos somos hijos de Dios, es falso. No todos somos hijos de Dios. Como lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen en Jesucristo, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no has aceptado a Cristo, no eres hijo de Dios. Si no has aceptado a Cristo, aunque parezca duro decirlo, eres hijo del diablo. Y así lo dice en la Biblia. No lo estoy inventando yo o no estoy insultando a nadie. La palabra de Dios es clara, a veces puede ser fuerte, pero así lo está diciendo la Biblia. Amén. Amén. Recuerda entonces que en el Evangelio de Juan, también menciona que a los suyos vino, hablando de Jesucristo, pero los suyos no lo recibieron. Cristo, que era judío, presentó también el mensaje de la palabra de Dios a sus propios paisanos, a los judíos. Pero muchos de estos judíos no creyeron en la palabra de Dios. Y esto dio la apertura para que el mensaje del Evangelio fuera propagado a las naciones gentiles, es decir, a las naciones no judías, incluyendo Perú, Chile o México, los países donde nos ven,
Y nosotros también, pues, tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vino entonces Jesús a los suyos, a su propio pueblo, pero ellos no le recibieron. Pero esto también permitió de que el Espíritu Santo pueda obrar con autoridad en todo el mundo, y así pues esta salvación pueda extenderse a cada uno de los rincones del planeta. Esto significa que cuando cada uno de nosotros confiemos en nuestro Señor Jesucristo, confiemos en Jesús, vamos a poder creer también en sus palabras y sus obras. Podemos afirmar también que Jesús necesariamente tenía que nacer de una virgen, porque esto era esencial para el cumplimiento de las profecías, y también es un hecho esencial dentro de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? ¿Quién en este mundo que murió por los pecados es Jesús? El único ser que murió por nuestros pecados es Jesús, y Él tenía que haber nacido sin pecado para que Él muera en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y es que Jesús no fue un hombre cualquiera, un hombre ordinario que hizo esto u lo otro, porque un hombre ordinario sería una persona pecaminosa también. Si Jesús no hubiera nacido en un nacimiento virginal, valga la redundancia, Él hubiera tenido una naturaleza pecaminosa. Pero como nació de una forma extraordinaria, en forma virginal, no heredó el pecado que venía de Adán. Entonces, si Cristo hubiera tenido, aunque sea un pedacito de naturaleza pecaminosa, Él no podría morir ni siquiera por sus propios pecados, menos por los nuestros. Por eso es que Juan nos menciona en su Evangelio que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. O sea que la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que obra en nosotros ese nuevo nacimiento. ¿Y por qué estamos recordando esto del nuevo nacimiento? En este contexto de la fe que vence el mundo. Porque para poder tener fe que vence al mundo, primero tenemos que nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, tú que estás acá sentado o tú que me estás viendo a través de una pantalla, si no has nacido de nuevo, no vas a poder tener una fe que vence al mundo. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, Dios se va a convertir en nuestro Padre Celestial. Dios Padre va a ser nuestro Padre Celestial. Ahora, si Él ya ha llegado a ser tu Padre Celestial, tú has sido engendrado por Él. Y Él te va a amar. Yo estoy hablando de Dios el Padre. Él te va a amar con todo su corazón. Amén. Pero esto solamente es parte del comienzo de una nueva forma de vivir. Porque esto también significa que si nosotros hemos depositado nuestra fe en Dios y Él nos ama en retribución, nosotros también tenemos que amarlo al Señor. Esto va a implicar buscar un contacto cercano con Él a través de la lectura de la Biblia o de la oración, y también implica, al amarlo a Él, obedecerlo. Además, también significaría que nosotros amemos al prójimo. En otras palabras, si vas a tener una nueva vida, debes tener también una nueva comprensión espiritual. Y esto incluye que vas a amar a Dios y vas a también amar a los otros hijos de Dios y a las otras criaturas de Dios. Pero también hay que tener un cuidado con esto, que la base de nuestra fe no está solamente en nuestras propias fuerzas, nuestro intelecto o las emociones, sino que este nuevo nacimiento que viene de Dios va a ser producido en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa oportunidad, pero por un regalo inmerecido.
nosotros no merecíamos que Cristo viniera al mundo para el perdón de nuestros pecados. Nosotros merecíamos, por culpa de nuestros pecados, la muerte, nuestra muerte eterna. Pero Dios abrió una posibilidad de salvación para nosotros a través de Cristo. Y el nuevo nacimiento que tú posiblemente ya has experimentado es el inicio de tu nueva vida espiritual. Y nuevamente, esto solamente puede ocurrir cuando creemos que Jesucristo es el Mesías y el Salvador prometido. Y Jesús es el único camino. Como lo dice en Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Cierra allí toda posibilidad de que haya algún camino alternativo, otro camino para que puedas llegar al Padre. Cierra el camino para que María, las vírgenes, etcétera, etcétera, pueda salvarte. Solamente Jesús es el camino para nuestra salvación. Amén. Amén. Ahora, ¿qué significa esto de nacer de Dios que hemos estado abordando ahora en el transcurso de esta prédica? Es también una transformación espiritual. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, de repente tú recuerdas este pasaje, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto significa que nuestra naturaleza pecaminosa es reemplazada por una nueva vida dada por Jesús y que va a permitir que el Espíritu Santo more dentro de tu corazón. Amén. Amén. Por eso es que el apóstol Juan, da un gran énfasis al estado del amor. ¿Para qué? Para que todos tengan la seguridad de que la salvación no se puede ganar por uno mismo. La salvación no la podemos ganar por mérito. La salvación no la podemos ganar mediante nuestras obras. Somos nacidos de Dios cuando ponemos nuestra confianza, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y su obra salvadora va a desarrollarse en nosotros. Amén. Amén. También entendemos que cuando Juan estaba escribiendo esto, no estaba hablando de una mera comprensión intelectual de que quién era el Mesías. ¿Por qué? Porque no es suficiente con solamente saber o asumir intelectualmente que existe un Dios. Tú tienes que creerle a ese Dios. ¿Por qué? Porque incluso los demonios saben que Dios existe, pero los demonios están condenados. Entonces, no es suficiente decir, sí sé que Dios existe. Tú tienes que tener fe en Dios y pedirle perdón por tus pecados y aceptar a Cristo como tu Salvador. Así que, si tú le preguntas a alguien, o alguien te pregunta, yo sé que Dios existe, no, puede ser que me salve porque yo he sido más o menos bueno, está en un error esa persona. Entonces tenemos que tener bien en claro que Jesús es el Cristo. Hay muchas personas de repente en este contexto de una sociedad posmoderna en el siglo XXI, con muchas corrientes de pensamiento, como por ejemplo el pensamiento de la nueva era, que creen que Jesús tenía el espíritu de Cristo, que es diferente a decir que Jesús es el Cristo. Porque al decir que Jesús tenía el espíritu de Cristo, es ponerlo solamente como un humano que tenía ciertas características espirituales que lo diferencian. Es como si pusiéramos a Jesucristo al mismo nivel que Confucio, que Mahoma, que Buda, no sé. Pero nosotros nunca diríamos que Jesús tenía el espíritu de Cristo, sino tenemos que afirmar contundentemente que Jesús es el Cristo. Por eso es que el nuevo nacimiento es un acto de Dios, no es humano. No podemos ganar ese nuevo nacimiento. Es un regalo que Dios nos ha dado
cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Ante esto, nosotros como creyentes tenemos un llamado a evaluar nuestra fe. Pregúntate, ¿crees de verdad que Jesús es el Cristo? Si tú ya eres creyente, no debe haber ni siquiera un mínimo de duda al respecto. Y esto nos lleva a recordar nuestra identidad. Significa recordar quiénes somos en Cristo. Si has nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Esto significa que también tienes acceso ¿a qué? Al poder, a la fortaleza, al consuelo, a la dirección, a la instrucción, al amor, a la guía del Padre Celestial. En los momentos de dificultad, en los momentos cuando te sientes solo, en los momentos cuando te sientes deprimido, cuando estás enfermo, recuerda que tú perteneces a una familia muy especial en la cual Cristo es como si fuera tu hermano y el Padre Celestial es tu Padre. Pregunta de reflexión: ¿estás viviendo como alguien que ha nacido de Dios? ¿O todavía estás allí batallando en el mundo y te estás portando como si pertenecieras al mundo? Segunda lección: la evidencia de la fe, amor y obediencia. Ahora, hermanos, leamos 1 de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. La Biblia nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. A ver, bien, tú depositaste tu fe en Cristo. Ahora, ¿cómo demuestras tu fe? ¿Cómo demuestras que esa fe en Cristo, por decir así, cómo demuestras que de verdad has nacido de nuevo y que eres salvo? Aquí dos claves: amor y obediencia. Cada hijo de Dios desea entonces cumplir y anhelar, guardar los mandamientos de Dios en su vida diaria. En otras palabras, cumplir los mandamientos de Dios no solamente tiene que ser un estilo de vida para el creyente, sino un estilo de vida normal para un hijo de Dios. Y que vamos a cumplir esos mandamientos de Dios no por obligación, sino con alegría, con amor, con gozo, porque queremos honrar a Dios y demostrarle así nuestro amor y nuestra gratitud. Y miren que acá nos está diciendo que los mandamientos de Dios para el creyente no deben resultar ser gravosos, o mejor dicho, pesados o difíciles de cumplir, o incómodos para nosotros. Acá nos está diciendo entonces que para el creyente los mandamientos que están en la Biblia no deben ser difíciles de cumplir, sino ni que tampoco resulten una carga para nosotros, como diciendo, a ver, esto sí cumplo, esto no cumplo. Juan entonces acá está diciendo que cumplir los mandamientos de Dios es algo que los hijos de Dios, el creyente que ha nacido de nuevo, desea hacerlo con alegría y desea hacerlo con todo su corazón. Si a ti te gusta hacer algo, ¿vas a renegar para hacerlo? No. Si a ti te gusta hacer algo, digamos, tu pasatiempo o tu hobby favorito, ¿te va a ser difícil hacerlo? No. Lo vas a hacer con alegría, con emoción, ¿sí o no? Te va a dar ganas de hacerlo de repente todos los días. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Si tú has nacido de nuevo, cumplir sus mandamientos no te va a ser difícil, porque a ti te va a gustar obedecer a Dios. Si hemos nacido de nuevo, entonces va a haber voluntad, decisión y amor en guardar las leyes de Dios y todos los mandamientos que nos han sido dados, porque somos hijos de Dios.
Si tú quieres mucho a tu papá, recuerda cuando tú eras un niñito pequeño, y tu papá o tu mamá te mandaba a hacer algo, y tú lo querías mucho a tu papito o a tu mamita, hacías lo que te decía tu papá con gozo, ¿sí o no? Con alegría, cuando eras pequeñito, seguramente que sí. Cuando empiezas a crecer, ya repite, pues, medio rebeldón te pones, y ya no hacías caso a tu papá. Por eso es que en la palabra nos dice que dejad que los niños vengan a mí, y que nosotros tenemos que ser como niños, en ese sentido, no inocentes, sino ser tan humildes en amor de querer seguir los mandamientos o la obediencia hacia nuestro Señor, sin discutir, sin renegar, sin decir, oh, ¿por qué tengo que hacer esto? Oh, ¿por qué no puedo hacer lo otro? Entonces no te va a resultar difícil obedecer al Señor. Ahora, de todas maneras, Jesús nos dice que obedecerle va a ser complicado. Es cierto, en el mundo en el que vivimos siempre van a haber tentaciones y pruebas. Pero el arduo trabajo y la disciplina debe servirnos a nosotros ¿para qué? Para obedecer a Cristo sin representar ser una carga, porque debemos obedecerle en amor, no en obligación, sino tenemos que obedecer a Dios en amor. Porque si nuestra carga, es decir, la obediencia al Señor empieza a ser pesada, va a significar de que no estamos caminando bien en nuestra vida cristiana. Y en ese momento tienes que ver que solamente podemos confiar en Cristo para que Él nos ayude a fortalecernos y que esa carga de la obediencia o de luchar con nuestros pecados sea más liviana. ¿Y por qué? Esto nos lleva a un concepto que también lo conocemos, que la fe verdadera se va a demostrar a través de frutos. Y frutos que son visibles, no un sentimiento oculto, no una opción oculta, sino una fuerza activa que se manifiesta, que va a ser muy evidente en nuestra forma de vivir. Entonces vemos que dos de las principales evidencias de que nuestra fe es real son el amor y la obediencia. La fe verdadera entonces se evidencia a través de esto. Y cuando hablamos del amor, nuestra fe se va a evidenciar en dos cosas: el amor a Dios y el amor a los demás. Respecto al amor de Dios, amar a Dios no es solamente emocionarnos cuando tú alabas. Amor a Dios no significa emocionarte o incluso hasta llorar cuando tú oras, sino significa buscarle y agradarle en todo lo que hacemos. Amén. En todo. No solamente en tu momento de alabanza, cuando vienes a la iglesia, cuando lees la Biblia, no, en todo. Cuando ves televisión, cuando cocinas, cuando estudias, cuando trabajas, cuando manejas, cuando vas al mercado, en todo. En todo tú tienes que agradarle y buscarle a Dios. Este amor se demuestra entonces al pasar tiempo ante su presencia y obedecer su palabra. Y el amor a los demás, vemos que Jesús resumió la ley en dos mandamientos, ¿se acuerdan? Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Si decimos que amamos a Dios, debemos también amar a nuestro prójimo, porque el amor de Dios debería reflejarse en cada uno de nosotros. Y eso incluye, por ejemplo, una disposición a perdonar a aquella persona que te haya ofendido, a servir a otras personas, a ayudarlos, a sacrificar tu tiempo, tu propio tiempo por el interés del bien de otras personas, etc. Y recuerden también que es importante la obediencia a los mandamientos de Dios. Para empezar, ya hemos visto que el obedecer a Dios no debe ser una carga para nosotros. Esto significa que obedecer a Dios no es una obligación pesada, sino un deleite, es decir, una alegría para nosotros.
Y esto también va a implicar que el obedecer a Dios va a producir en nosotros un cambio de perspectiva. Por eso es que antes de conocer a Cristo, los mandamientos de Dios parecían ser restrictivos. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú conversas de repente con una persona que todavía no es creyente y te dice seguro, no quiero ir a la iglesia porque ya no voy a poder bailar, ya no puedo tomar, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, porque en la iglesia pura prohibición, me prohíben todo. ¿Sí o no? Tú de repente también, antes de venir a Cristo, también pensabas lo mismo. Si voy a la iglesia tal o voy a la iglesia tal, ya no puedo ir a la fiesta, ya no puedo ir a tal sitio, etcétera, etcétera. Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, te vas a dar cuenta de que si vives realmente inspirado en el Espíritu Santo, ya ni siquiera te llama la atención la fiesta, ya ni siquiera te llama la atención el cigarro o el licor, ya no quieres hacerlo. Antes querías y ahora ya no quieres. Y no es porque la Biblia te lo prohíba, sino porque el Espíritu ha producido un cambio en ti que hace que dejar esas cosas que antes te agradaban ya no te llama la atención, porque sabes que ofenden a Dios y pues sabes que tú lo necesitas y sabes de que a través de ese cambio en tu vida estás agradando y estás gratificando o dándole gracias al Señor, porque estás experimentando el amor de Cristo y entiendes que los mandamientos del Señor son para nuestro bien y son para nuestra protección. Pregúntate, ¿cómo estamos evaluando nuestra vida espiritual? Examina las relaciones personales que tú tienes. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Estás amando a las personas a tu alrededor de manera práctica? ¿Estás dándole la palabra a las personas que todavía no conocen el Evangelio? ¿Estás ayudando emocional o materialmente a alguien que necesita? ¿Estás perdonando a las personas que en algún momento te han herido? ¿Estás sirviendo a las personas que tienen alguna necesidad? ¿Estás orando por aquellas personas que están lejos de Dios? ¿Estás orando de repente por aquella persona que en la mañana te ha insultado? Orando para que esa persona cambie de parecer y para que conozca a Cristo. No oras para que un rayo le caiga en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Revitaliza tu obediencia al Señor. ¿Hay áreas en tu vida en las cuales estás obedeciendo al Señor? Puede ser que en respecto a tu lectura de la palabra, tu devocional, estás muy bien, pero por ahí hay una esquinita en tu corazón que todavía está medio rebelde. ¿Eso lo estás poniendo a Dios para poder corregirlo? Ora para que el Espíritu Santo te ayude a ver en qué áreas de tu vida todavía necesitas mejorar, para que el Espíritu Santo te ayude a ver los mandamientos de Dios como una bendición y no como una carga o algo pesado o difícil de cumplir. Vemos entonces que el amor y la obediencia no solamente son deberes, sino que son respuestas naturales a la obra de Dios que ha hecho en nuestros corazones. Y esta es una pregunta aquí bastante fuerte. ¿Estás mostrando evidencia de que realmente has nacido de nuevo cada día? Tercera lección. La victoria de la fe. Vencer al mundo. Ahora leamos, hermanos, 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios y vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, ¿qué es lo que ha vencido el mundo? Acá está la respuesta. La fe en el Señor. Es la fe la que en algún momento nos salvó. Y es la fe la que nos mantiene. Somos salvos por medio de la fe. Y por la fe nosotros caminamos en esta vida que tiene muchos baches. Somos hijos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe es la única
por la que tú y yo podremos vencer al mundo que nos rodea. Estamos en el mundo, pero ya sabemos que no debemos pertenecer al mundo. Y vamos a sobrevivir en este mundo únicamente por nuestra fe en Cristo. Porque ya sabes muy bien, el mundo está lleno de tentaciones, pruebas y desafíos. Sin embargo, como creyentes en Jesucristo, no vamos a estar solos en esta batalla. Nuestra vida anterior, en la cual nosotros estábamos separados de Dios, estaba llena de derrota. Derrota material, derrota espiritual, derrota moral, etc. Pero en Cristo tenemos la victoria, fundamentalmente en el aspecto espiritual y emocional. Vencer el mundo entonces significa tener la capacidad para poder superar los obstáculos, de enfrentarnos aquí en la tierra y poder ser guiados bajo la dirección de Dios. Vencer al mundo significa tener la capacidad de ¿qué? De superar las tentaciones y los pecados que antes nos dominaban. Resistir a la tentación del diablo, de nuestra propia carne y del mundo, y testificar a las personas acerca de Dios. Porque al creer y confiar en Jesús, no solamente estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados, sino también la fuerza para poder renunciar a nuestros pecados pasados y a vivir una vida victoriosa espiritual. Ahora, cuando hablamos del mundo, no se refiere a nuestro planeta Tierra, no, sino se está refiriendo al sistema de valores y actitudes que hay en nuestra humanidad y están opuestas ante Dios. Es un sistema, hablando del mundo, es un sistema que está gobernado por Satanás, en el cual encontramos pecado, incredulidad y egoísmo. Sin embargo, acá el apóstol Juan nos está diciendo a través de esta carta que podemos vencer al mundo a través de nuestra fe. ¿Qué más significa vencer al mundo? Significa no que ganes pues la lotería, no que tengas muchas casas o que tengas muchos carros. Eso no significa vencer al mundo. Significa resistir a las tentaciones. El mundo constantemente va a intentar alejarte de Dios, ofreciéndote placeres momentáneos y metas egoístas. Vencer al mundo entonces significa estar firmes en la verdad de Dios, y rechazar las mentiras del enemigo. Vencer al mundo también significa superar las aflicciones. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a parafrasear. En el mundo vas a tener enfermedad. En el mundo vas a tener problemas. En el mundo vas a tener dificultades. En el mundo te va a faltar plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo te dice, confía, porque yo ya he vencido al mundo. Y si tú crees en Cristo, conmigo, Jesús te dice, conmigo, tú vas a poder vencer al mundo. Amén. Nuestra fe en Cristo entonces nos va a poder permitir enfrentar todas estas pruebas con esperanza, fortaleza, sabiendo que Cristo ya ha vencido el mundo. La clave de la victoria, entonces, para esta lucha en el campo espiritual, es nuestra fe. La fe es la conexión con la victoria. No vamos a vencer al mundo con tu propia fuerza. No vas a poder vencer al mundo con tu inteligencia. No vas a poder vencer al mundo con tu plata. No vas a vencer al mundo con tu apellido, ni tu posición social, ni tu profesión, etc. No. Sino que vamos a poder vencer al mundo unidos a Cristo, quien ya venció al mundo. La fe entonces en nosotros tiene que ser activa, no va a ser una fe pasiva. ¿Cómo es esto? Muchos dicen, ya, yo tengo fe que Cristo me va a ayudar con los problemas y me quedo sentado a que todo se solucione. Tampoco es así.
Recuerda tú lo que le dijo Dios a Josué. Bueno, antes de decirle eso, le dijo primero, guarda la palabra, cumple los mandamientos, y cierra la frase diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Es decir, para que tú puedas vencer el mundo, tienes que tener una fe activa, que no significa que te vas a quedar sentado a que Dios te haga el milagro, sino que confía en el Señor, pero al mismo tiempo tienes que poner de tu parte, estudiando, trabajando, planificando, esforzándote, etc., de acuerdo al campo en el cual te desenvuelves. Y esto va a ayudar a que nosotros podamos confiar más en las promesas de Dios, que aprendamos a depender de su gracia y actuemos en obediencia. Amén. Para poner en práctica estas enseñanzas hay que hacer varias cosas. Una de ellas es identificar nuestras luchas. ¿Qué áreas del mundo están tratando de dominarte? De repente es el materialismo. Quieres tener más plata, quieres tener más cosas. El orgullo, quieres ser el mejor de lo mejor. La lujuria, tus ojos por ahí se van cuando ves un chico o una chica. El temor. Lleva cada una de esas áreas a la oración y somételas al Señor. Fortalece tu fe. Dedica tiempo a la lectura de la palabra y rodéate de otros creyentes. Si tú eres creyente, en especial si eres joven, analiza quién es tu mejor amigo. Tu yunta, como decimos acá en Perú, o tu carnal, como dicen en México. Si tu mejor amigo o tu mejor amiga es un no creyente, déjame decirte que no vas a ir por buen camino. Si tú eres creyente, tu mejor amigo o tu mejor amiga tiene que ser otro creyente. Si no, vas a tener dificultades. Son cosas que tú tienes que analizar para que puedas realmente caminar en fe y que puedas tener más herramientas para que puedas vencer al mundo. La fe entonces va a estar en nosotros, pero tenemos que ayudar a que esa fe crezca. ¿Cómo? Al escuchar la palabra, al meditar en ella, al estudiar la Biblia, al orar, al no dejar de congregarte, a venir también al templo temprano, no llegando tarde a la iglesia, entre otras cosas. Confía en la victoria de Cristo y no luches solo. Jesús ya ha vencido el mundo, pero nos está invitando a que nosotros también participemos de su victoria. Si tienes problemas y te sientes muy cansado, agotado, o piensas que ya no puedes hacer más, incluso hay personas que ya no quieren seguir viviendo, solamente nosotros podemos descansar en el poder, en la fortaleza y en el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a poder hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y la fe es lo que nos va a ayudar a poder superar, incluso hasta eliminar los problemas que nosotros podemos tener. Pero tenemos que hacerlo con valentía y con la confianza que únicamente viene de Cristo. Amén. Amén. Como conclusión, la fe que vence el mundo, hay que recordar que la victoria no es algo que vamos a poder obtener por nuestras propias fuerzas o habilidades, sino que es una bendición que viene de Dios. A través de la fe en Jesús como Hijo de Dios, vamos a poder vencer esos obstáculos, esas dificultades, problemas que se te presentan en la vida. Y también la fe en Cristo va a ayudarnos a superar cualquier tentación o cualquier pecado. Como creyentes en Cristo, es nuestro deber dejarnos guiar por el Señor. Y también es nuestro deber guiar a otras personas para que ellos puedan ir a la verdad, la única verdad que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esto significa que tenemos que compartir la palabra con otros. Pero para poder compartir la palabra con otros, tenemos que aprender la palabra. Eso te va a exigir a que estudies la Biblia para que tú también le lleves el mensaje de salvación a ese vecino tuyo, familiar tuyo, que no tiene a Cristo. Y tú bien sabes
que si esa persona no llega a los pies de Cristo, está condenada. Tu testimonio también es importante para que pueda ser el reflejo de esa luz. En resumen, el creer en Jesús como Hijo de Dios va a permitir que nosotros tengamos victoria en este mundo. Vencer el mundo significa entonces tener la capacidad de poder resistir la tentación, de superar los obstáculos y vivir una vida en obediencia y victoriosa mediante nuestra fe. Y ya sabemos que esta victoria no la vamos a poder obtener por nuestras propias fuerzas, sino que va a venir a través de la gracia de Dios para aquellos que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la fe en Jesús como Hijo de Dios nos va a dar, ¿qué cosa? Primero, la seguridad de nuestra salvación, la promesa de la vida eterna y la victoria en este mundo. Pero particularmente, cuando hablamos de victoria, no es la victoria material que de repente están imaginando, sino fundamentalmente la victoria sobre la muerte y el pecado. Y es que la victoria en Cristo no solamente es algo teórico, sino que va a tener implicaciones prácticas en nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos de perseverar y guiar a otros para que vayan a los pies de Jesús. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tus palabras y gracias porque nos estás enseñando que a través de nuestra fe en ti, nosotros podemos vencer al mundo, a la corriente del mundo, Señor, a todos esos mensajes que se oponen contra ti y que están tratando de lastimar nuestra vida, haciéndonos alejarnos de ti. Pero, Señor, danos esa fortaleza, la fe que necesitamos para poder enfrentar todas las situaciones que se nos presenten, obstáculos o dificultades en nuestras vidas, para poder ser victoriosos en ti. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder aplicar cada uno de tus preceptos y así, Señor, enfrentar a este mundo cada vez más corrupto y alejado de ti. Ayúdanos también a poder compartir tu palabra con las personas a nuestro alrededor que tanto lo necesitan. Guíanos, Señor, en ese camino y danos, Padre Celestial, lo que requerimos para eso. Susténtanos, Señor, en este camino difícil también. Gracias, Padre, a ti sea la honra y gloria. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.